Al fin se ha celebrado la final del Festival de Eurovisión 2025. Melody, nuestra representante española, ha quedado en la posición número 24 a pesar de que cada semana subía y subía en las apuestas hasta quedar en el top 5. Vamos a ver qué es lo que ha podido pasar poquito a poquito analizando la final de nuestra participante, Melody. Vamos. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar. A pesar de que Melody la ha interpretado en estos últimos días muchísimas veces, en estos primeros segundos de la canción puedo notar un poco de nerviosismo en la voz de Melody, porque es humana y esto nos puede pasar a todos. Fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. En principio perfecto, ataque glótico perfecto, en tono, en pitch perfecto, no encuentro nada aquí. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Hasta ahora todo normal, nada que presagie en la posición 24, nada. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Le ha otorgado un poquito más de potencia a esa última nota, increchendo terminado en O, abriéndolo un poquito para que termine como si fuera una A, pero fíjate que al darle de repente más potencia o más presión de aire, lo que ha pasado es que el vibrato no ha podido ser tan marcado como lo hizo, por ejemplo, en la semifinal, con un vibrato muchísimo más marcado, increchendo y mucho más impactante. Decir que nosotros ya escuchamos 20.000 veces a Melody y sabemos perfectamente cómo canta. Una diva sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar. Perfecto hasta el momento, los cambios de vestuario, perfecta ella. Su voz le hace grande, ¿qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Toda la actitud positiva, la sonrisa a la cámara, una miradita que hace hacia arriba. No sé si anteriormente había hecho esta miradita, pero bueno, con toda la actitud, perfecta. Aquí viene el primer sobresalto que hemos tenido porque ha tardado un pelín más de la cuenta en abrirse la cortina. Es un segundo, pero ese segundo nos ha puesto los pelos de punta y el corazón aquí a más de uno, ¿eh? Por lo menos yo dije, ¡epa! ¿Qué pasa aquí? Una de las cosas perfectas, los bailarines, son unas máquinas los bailarines, está todo perfecto, todo sincronizado, pero una de las cosas que me gustaría recalcar, el público. El grito del público cuando se abre la cortina y aparece Melody como un toro a comerse el mundo y la gente gritando. El público estaba con Melody, chicos. Un poquito más alargado, el huracán lo ha hecho un poquito más alargado, bien vibrado. Es la madre que madruga. Aquí no se escuchó el ga. Es la madre que madruga. Lo ha hecho prácticamente susurrado, o sea que no se escucha el ga. Es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Esta colocación interna y hacia lo nasal, típica colocación al final de las frases, como viene haciendo Melody hasta el momento. Ellas son divas también. La diferencia aquí, ha guiñado el ojo y no ha hecho ¡mua! No ha hecho el sonido, un poquito nada más, pero no se ha escuchado el ¡mua! Directamente. Es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Termina como en una A. Termina como más abierta, pero en la anterior, en la semifinal, ha sido mucho más notoria la A, ¿no? Una diva sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar. Todo esto está perfecto, está todo pasado, está todo coordinado. Su voz le hace grande, ¿qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Perfecto todo con su growl. Esto que estira, esto que arrastra así desde las entrañas se llama growl. Una diva es valiente. Aquí sí ha hecho su growl. Una diva es valiente. Poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Es solo que bailando. Me da a mí la sensación como que le ha puesto
un escalón más de energía a la canción. Es la última, lo voy a dar absolutamente todo. Y es lo que han hecho. Lo han dado absolutamente todo arriba el escenario. Es que me voy a ir por los cerros de Úbeda porque estoy un poco molesta con lo que ha pasado. Me parece una injusticia lo que ha pasado. Estoy totalmente en apoyo a Melody, porque de repente tal vez la canción no era la más idónea para ir a Eurovisión, pero de ninguna manera un puesto 24. Han quedado en mejor posición canciones que me daban a mí auténtica vergüenza y voces que daban auténtica vergüenza. En tono, perfecto, ahí fuerza. Dale. Todo perfecto hasta el momento. Esta era una de las partes, cuando la suben en la escalera, una de las partes que me daba mucho miedo, además de la voltereta final, ¿no? ¿Qué puedo decir los bailarines que son perfectos? Somos divas, tú y yo. Se ha ceñido al pie de la letra, al libreto. En otras oportunidades lo ha hecho, ha hecho otras cosas, ¿no? Ha como improvisado un poquito. En este caso, ella quiso para que salga absolutamente perfecta. Y es como salió. Si ella es libre cantando como un pez en el mar, una diva es valiente. Valiente, con muchísima fuerza. Poderosa, su vida es un ya lo hizo en la presentación de la semifinal, el Poderosa hablado, en este caso ha puesto como más fuerza a lo que quiere decir. Aquí es donde está la variación. Bailando. Esta es la variación que ha hecho. Esta es la parte donde a mí de verdad, chicos, es que tiemblo en esa parte. Dale, micrófono vuela y... Y ahora viene el momento de hago lo que me da la gana. Es que es... Dale y dale. Melody nos lo debía y ahí está el helicóptero para toda España. Me queda muy mal sabor de boca, chicos, porque algo que debería ser música, no se deberían tratar otros temas. Tendría que ceñirse a la música. ¿Por qué? Porque una participante puede salir muy perjudicada. Esto es lo que le ha pasado a Melody, ¿no? Sobre todo, creo que es injusto. Y no es dar vuelta a la cara a lo que está pasando en otros lugares. No es dar vuelta a la cara. Es hablar de lo que se tiene que hablar en el lugar que se tiene que hablar y en el momento que se tiene que hablar. Y ahí está el error. Ahí está el error. ¿Es un festival de música o de qué estamos hablando? Para Melody ha sido una gran ventana en un momento de su vida que tal vez ella ni se imaginaba que esto podía llegar a pasarle, y ahora va a empezar a sacar música. Ahora se nos viene con el apagón y hay que apoyar a Melody porque creo que lo que le ha pasado es injusto y porque nos ha regalado momentos completamente increíbles durante todo este concurso. Y es una mujer que no se calla ante las injusticias. Así que, chicos, esperarse porque aquí tenemos Melody para rato. Si quieres más Melody en el canal, suscríbete, que es completamente gratuito. Regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!